Bien, jóvenes, pues vámonos con la parte de estadística dentro de estas videos virtuales de apoyo al proceso de aprendizaje y de nivelación. Veamos aquí en la pregunta de estadística, que son de cálculo de medidas estadísticas. Ya tenemos una tabla de datos que pueden ver. Procedemos a pues cálculo que usted ya conoce. Tengo aquí, dice, la tabla muestra los resultados de una encuesta socioeconómica realizada en una institución educativa sobre los ingresos familiares de cada estudiante. Los ingresos están dados en salarios mínimos mensuales vigentes, que es de 781.242 pesos en esa época. Aquí tenemos el límite inferior, el límite superior, de 1 a 2 salarios mínimos, de 2 a 3 salarios mínimos, de 3 a 4. Aquí tengo la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Entonces, con base en la información registrada en la tabla, analiza y responde las preguntas. Recuerde que para verificar la opción correcta deben multiplicar por el resultado en salarios mínimos por el valor de un salario mínimo, es decir, por 781.242 pesos. Bien, entonces procedamos. ¿Cuál es el ingreso familiar promedio? O sea, me están preguntando por la media aritmética de los ingresos familiares. Entonces, la media aritmética se calcula con la fórmula sumatoria de todos los x sub i por f sub i entre n. Bien, esa es la fórmula. Tengo que hacer la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, sumar todos esos resultados y dividirlo entre el número de encuestados. Pues esos datos aún no los tengo listos, así que debo llenar toda la tabla para poder calcular todo eso. Así que vamos a colocar aquí, la media es igual, raya, estoy esperando cuánto me dé la suma. Para eso nos vamos a la tabla y vamos a hacer lo siguiente. Esta es la marca de clase. La marca de clase se halla sumando y dividiendo entre 2 cada uno de estos resultados. ¿Sí? Recordándoles que la amplitud, ¿sí?, se halla restando el límite superior menos el límite inferior. En este caso es muy obvio, 2 menos 1 da 1. La amplitud de 1, C vale 1. Bueno, esa letra C se llama amplitud, no se le olvide, C amplitud. La C vale ¿cuánto dijimos? 1. Bueno, se halla restando 2 menos 1, o también 3 menos 2, o 4 menos 3, en fin, da 1 en cualquier caso. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. Para la marca de clase, como te decía, vas a tomar la calculadora y vas a tomar aquí por el número 1, ¿sí?, más el número 2, ¿estás viéndolo? ¿Cierto? El 1 con el 2, 1 más 2, y colocas igual. Ojo, si te llega a ocurrir hacerlo de esta manera, entre 2. Eso es igual a ¿cuánto? A 1.5. Entonces aquí debe ir 1.5. Bien, a continuación viene la parte de 2 a 3. De 2 a 3 sería pues 2, corremos esto, 2 más 3, que obviamente da 5, creo que aquí me demoro más, igual entre 2, 2.5. Se da cuenta que de 1.5 a 2.5 hay 1, ¿no? Quiere decir que tú puedes simplemente sumarle 1, que es la amplitud. Así que el siguiente se puede deducir. Debe dar ¿cuánto? 2,5 más 1, que es 3,5. Si quieres, verifícalo con la calculadora. Bueno, entonces ya tengo la marca de clase lista. Ahora voy a hallar la frecuencia absoluta, que sería tomando la primerita, que va aquí así, en la mismita, que son los mismos 456. Luego la segunda se halla sumando de esta manera, sumando así, 456 más 680, voy a sumar aquí, 4, 5, 6, más 680. Eso me da 1136. Ahora ese 1136 se suma con 64. Entonces aquí digo más 64.
igual a 1200. Entonces 1200. Y a la vez me doy cuenta que la n vale ¿cuánto? Vale 1200, ya que esto debe coincidir siempre. ¿Ok? Entonces, al final me da la n, que es 1200. Ahora el producto de x sub i por f sub i, es decir, tomar el valor que tenemos aquí, de la marca de clase, por el valor de la frecuencia absoluta, hay que multiplicarlo y lo que dé lo vamos a colocar acá. Entonces vamos a borrar aquí. Y tomaremos a 1.5 multiplicado por 456. Eso debe dar 684. Colocarlo con color negro. 684. Ahora vamos con, borremos esto. Viene ahora 2.5, que es este de aquí, 2.5 por 680. 2.5 por 680. Listo, entonces eso debe dar 17.000. ¿Sí? Ah, caramba, me equivoqué, es 2.5. Esta calculadora no me hace bien, no me colabora en nada. 2.5, es que me colocó 25, y es 2.5 por 680. Eso me da 1700, es un cero menos. Bueno, ahora sí. Con el que sigue, ¿no? Que es 3.5 por 64. 3.5 por 64. Disculpe que estoy añadiendo la calculadora con la izquierda. 224. Ahora vamos a sumar estos tres, ¿sí? Eso que da allí es la suma de los x sub i y f sub i. Y veamos cuánto da. Voy a borrar aquí. 684 se suma con 1700 y se suma con 224. Eso da igual a ¿cuánto? A 2608. Bien, entonces ahora sí ya tengo la información necesaria, esta información necesaria para hacer la media aritmética, que tomaremos aquí a 2608, que es la suma de todos los x sub i por f sub i, entre n, que son 1200. Entonces la media aritmética me va a dar lo que diga la división de 2608 entre 1200, ya que lo tenía puesto en pantalla, pues aprovecho. Eso me va a dar 2.17. 2,17. Esa es aproximadamente la media. Pero ese es en salarios mínimos, ¿verdad? 2,17 salarios mínimos legales. Sin embargo, mis opciones están en valores de dinero. Así que tomaremos que la media es igual a ese número que está aquí en pantalla. Voy a colocarlo con todas las cifras decimales. De pronto no me da exactico, pero me da la aproximación. Y lo voy a multiplicar por 781, 242. Eso me va a dar 1.697.899. Ah, pero aquí está igualitico, fíjese. 1.697.899, que es la C. ¿Sí? La marco la C. Entonces tenemos que es 1.697,899. ¿Está? Eso es la media. Busquemos ahora entonces la moda. ¿Listo? La moda. La moda tiene una fórmula que dice que es el límite inferior más la amplitud por el incremento 1 sobre el incremento 1 más el incremento 2, ¿cierto? Ante todo, pues buscamos lo que es la frecuencia modal. La frecuencia modal
es la mayor, ¿no? Es la mayor. Déjame quitar aquí la calculadora de aquí en medio. Dámoslo por acá. O por acá. No, por acá. Y pasemos acá a la tablita. La frecuencia modal obviamente es la más grande, o sea, es Z, C80. De ella que yo requiero, pues hallar el incremento 1, que es restar 680 con la frecuencia anterior, o sea, la que está acá, que es 456. Entonces el incremento 1 lo hallas aquí. Como la modal es 680, el incremento 1 sería 680 menos la que está encima, o sea, la que está arriba. Tú puedes ver que la que está encima de 680 es 456. Eso me llega a dar, no sé, calculadora. Borremos aquí. 680 menos 456. Eso me da... esta calculadora no me gusta. 680. Bendito. Mejor usamos la que está acá, que es la que a ustedes les gusta también. Es más rápido. 680 menos 456 nos da ¿cuánto? 224. Bueno, mejor es esto. Lo mejor es lo digital. Lo quitaré. Quitaré esto de aquí en medio. Bueno. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto se me olvidó? 224. 224. Bien. Ese es el incremento número 1. El incremento número 2 es 680 menos la frecuencia absoluta que continúa o que le sigue o que está debajo, o sea, la que está acá abajo. ¿Cuánto es? 64. Entonces voy a restar aquí 680 menos 64 y eso me da 680 menos 64, 616. Bueno, entonces, como ya sé que la amplitud vale ¿cuánto? Vale 1, porque recuerden ustedes, eso ya habíamos hecho hace rato. Por acá en la tabla se vale 1. Y el límite inferior sería el límite inferior del renglón donde está la frecuencia modal. O sea, el límite inferior, ¿cuál es? Es 2, ¿cierto? Entonces, yo tengo todos los datos listos y digo entonces la moda es igual al límite inferior, que es 2, sumado con el valor de C, que vale 1, multiplicado por el triángulo 1, que nos dio 224. Debajo tengo la división, o la suma de triángulo 1, o sea, el incremento número 1, que es 224 otra vez, sumado con el incremento 2, o triángulo 2, que es 616. Eso pues, con la calculadora entre paréntesis mejor, porque después no nos da. Voy a hacer esto en un solo paso. 2, vamos a hacerlo paso a paso mejor. Vamos a hacer la operación que está arriba. ¿Sí? Hago aquí paso a paso. Moda igual a 2 más 21 por 224 da lo mismo, que son 224. Y abajo tengo 224 más 616. 224 más 616 nos da 840. Bien. Y entonces tendría que la moda es igual. Entonces, seguimos aquí al ladito. Voy a tomar aquí el 2 y se le suma 224 entre 840, y eso me da 0.27 para redondear, ¿no? 0.27. Entonces la moda debe ser igual a 2,27, porque eso es lo que es la suma. Sin embargo, para pasarlo a salarios mínimos, tomaremos el más 2 y lo multiplicaremos por, ¿cuánto que es? 781, 242 igual. Me da 1.770.000, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí. Aquí lo voy a apuntar. Millón, no sé, ¿ven ahí? 1.770.081. Bueno, ¿eso cuál sería la opción?
1.770.000, esta, ¿no es cierto? Esta es la B. No da exactamente igualitica, pero ya saben que esa es una aproximación. Ninguna más se aproxima a ella. Ya que hay cifras decimales, por eso es que se aproxima. Entonces, bien, ahora vamos con la mediana, cuya fórmula es límite inferior más la amplitud por la mitad de los datos menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta. Se ve feo, ¿no? Pero no es tan fea. ¿Cómo se empieza esto? Se empieza por la mitad de los datos. La mitad sería de 1200 entre 2, ¿cuánto da? 600, ¿cierto? Entonces esos 600 te vas a la frecuencia acumulada y buscas dónde cae 600. Aquí 600 aún no ha llegado porque todavía tengo son 453 datos. Allá aquí 600 ya pasó porque tengo 1636. Entonces, ¿dónde cae? Cae aquí. ¿Qué quiero yo de ella? Quiero la frecuencia que está antes, ¿sí? ¿Por qué la que está antes? Porque eso es lo que me dice la fórmula. Dice, porque esa es la frecuencia que está antes, ¿sí? Esta es la anterior, ¿oyó? Así que tú sabes que la frecuencia I-1 anterior, como quieras, ¿vale cuánto? Vale 456. Lo puedes colocar como dato. Y ahora, la frecuencia absoluta del mismo renglón, es decir, del 1136, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Que es ¿cuál? Que es 680, de la FI, ¿cuál es 680? La misma de renglón. Entonces la acumulada es te resumo, la acumulada es la anterior y la absoluta es la misma de renglón. Bien, y el límite inferior es 2 también por casualidad. Entonces tenemos la frecuencia absoluta, son los mismos que 680 y el límite inferior es 2. Creo que ya todo está listo, ¿no? ¿Cierto? Apliquemos la fórmula. La mediana entonces igual. Límite inferior, 2. Más C que vale ¿cuánto? Ya sabemos que vale 1. Que multiplica la mitad de los datos, que son 600. Menos la frecuencia anterior que nos dio 456. Dividido entre la frecuencia absoluta, que nos dio 680. ¿Cuánto dará todo eso? Bueno, vamos a ver. Mediana igual a 2 más, pues tengo aquí que 680 menos 456 es igual a ¿cuánto? 224. Eso que está aquí se multiplica por 1, eso es lo que dice aquí que es por 1. Lo que da la resta por 1. Entonces, por 1 da lo mismo, era obvio. 224 entre 680. ¿Cuánto dará eso? Vamos a ver cuánto da 224 entre 680. Nos da 0.3294. Eso nos daría exactamente ¿cuánto? Más un 2. 2.33. Yo diría que es 2.33. Pero bueno, con salario mínimo incluido sería entonces por este valor. 781.242. Da 18 millones. No, 1000 a 1.819.834, ¿cierto? 1.819.834. ¿Cuál se parece a esta? 1.819. Pues esta, la de 1.826. Vean que yo aquí no. Aquí pues las cifras decimales son las que hacen la diferencia, pero esta es la que se aproxima. Listo. Espero que les haya gustado y pues ya sepan cómo es el procedimiento. Quedó muy largo el video.